السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre las obligaciones de Salat. Tenemos un consenso sobre 8 obligaciones. Casi la mayoría de los sabios tienen consenso sobre estos 8 obligaciones. Vamos a hablar primero sobre estos 8 y luego hablamos más. Depende la traducción de cada sabio de hadith del Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, para empezar, hay que saber que las obligaciones estos no tienen las categorías de los pilares y las condiciones si las abandonas sin intención. Pero para arreglar nuestro error, cuando olvidamos una obligación, aquí tenemos que hacer sujud al-sahw. Vamos a empezar con la primera obligación, que es pronunciar el takbir, Allahu Akbar, cuando hacemos cambiar los gestos, diciendo Allahu Akbar, menos takbirat al-ihram, porque es un pilar. Hoy estamos hablando sobre las obligaciones.
La segunda obligación es el tasmi'. Quiere decir, pues, pronunciar Sami'a Allahu liman hamida. Aquí también hay diferencia entre los sabios, porque algunos dicen que es obligación para el imam, el que nos representa en el Salat, y es obligación para el musulmán, el que reza solo. Y hay otros que dicen que es obligatorio para estos dos y además para los que acompañan el imam. También tienen que decir Sami'a Allahu liman hamida mientras que levantan el tronco y a llevarlo recto como los pies encima del suelo. La tercera obligación es el-tahmid. Quiero decir, cuando ya estamos de pie y el tronco está perpendicular con el suelo, diciendo Rabbana walaka alhamd. Aquí sí que hay un consenso entre los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a, el que se entiende en el Islam a través del entendimiento de Sahaba. ¿Vale? La cuarta obligación es pronunciar Subhana Rabbiya al-Azim. Cuando estamos haciendo el gesto del ruku', diciendo, tenemos que decir Subhana Rabbiya al-Azim. Es sunnah decirlo 3 veces y más. La quinta obligación es el tasbih, pronunciar Subhana Rabbiya al-A'la mientras que estamos haciendo el sujud. Vamos a hacerlo luego con los gestos, inshallah. En el sujud y en ruku' no tenemos que recitar el Corán. Lo que tenemos que hacer en el ruku' es engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y en el sujud pedir a Allah subhanahu wa ta'ala y hacer la súplica después de decir Subhana Rabbi al-A'la y es sunnah.
Entonces, la sexta obligación, decir Rabbi ighfirli, entre las dos posternaciones. O hay otra forma de decirlo, Rabbi ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini wajburni. Lo podemos hacer de una forma igual que la otra, es sunna. La séptima obligación es la sentada de el tashahhud, el medio. Y la octava obligación es pronunciar el tashahhud, el que está en el medio. El tashahhud, el que está en el medio, hay 6 formas de pronunciarlo. Vamos a hablar sobre una que es el tashahhud de Ibn Mas'ud, porque hay de Abu Musa al-Ash'ari, de Sayyidina Umar, de Ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha, an Ibn Abbas también. Pero lo que pasa es que vamos a hablar sobre esto y que nos queda claro para no alargar el video. Tashahhud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah dice: me enseñó Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam el tashahhud, y dice que mis manos están pues entre las manos del Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ¿vale? Así, entonces estaba muy cerca y me enseñaba eso como me enseñaba el Corán Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que es, eso quiere decir que es muy importante. Por eso Muhammad sallallahu alaihi wasallam cogía, digamos, las manos de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, y decía Nabi sallallahu alaihi wasallam enseñando a Abdullah ibn Mas'ud: at-tahiyyat lillah was-salawatu wat-tayyibat, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dice Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, eso lo decimos mientras que estaba vivo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando se murió hemos dicho assalamu ala nabi, porque en el árabe pues el kaf, assalamu alayka ayyuhan nabi, es para hablar con alguien que está vivo. Assalamu alayka, el kaf. El kaf, eso cuando hablamos con uno que está vivo. Por eso dice Abdullah ibn Mas'ud, cuando murió Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues decimos assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Por eso, entonces, para arreglar eso y quedar mejor, digamos, hay que decir at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Eso es lo que tenemos que decir, porque hay una diferencia entre el ulama, si vamos a decir eso
o vamos a quedar como lo decía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nos da cuenta que también Aisha radiyallahu anha o ardaha enseñaba el tashahhud a los demás diciendo, después de la muerte de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala an-nabi, ¿vale? Y lo explican varios sabios el tema de la diferencia entre assalamu ala an-nabi y assalamu alayka ayyuhan nabi.